buen día a todos. Qué gusto saludarlos esta mañana en un nuevo formato que tiene el Colegio de Café y Conceptos. Así que yo estoy Así aquí no se con mi ve nuestro café. cafecito. Exactamente. Y la verdad es que este está bastante cargado para entenderle a Jaime Paredes temas estadísticos y de probabilidad que él maneja muy bien. La realidad es que estoy muy contento de poder tenerlo en este seminario que nos va a dar de 3 sesiones, distintos sábados que ustedes ya tienen programados, y me encantará que nos acompañen en todos ellos para revisar conceptos que quizá hace tiempo que ya no escuchamos o ya no practicamos. Jaime, yo en lo particular te agradezco tu dedicación y tu tiempo para hacer estas presentaciones que yo ya tuve alguna primicia, son de maravilla. Así que gracias por ello. Y a los demás miembros del colegio, pues quizá nada más recordarles que el Early Bird desafortunadamente ya terminó, pero inscríbanse al simposio porque los lugares están corriendo, tanto para la cena del consejero del año el 22 de octubre, como para el programa del simposio el 23 y el 24 de octubre. Los esperamos y de manera más inmediata, pues el evento que vamos a tener con Carlos Slim Domit, una conferencia sobre empresa familiar que es preámbulo de lo que vamos a ver en el simposio, y nuestro desayuno mensual presencial con Jorge López para revisar temas de cálculos de pensiones y jubilación. Así que pues nos toca una mañana deliciosa de sábado con un clima rico, no está lloviendo, disfruten su café, su dona, su chilaquiles, lo que tengan junto, y corre el programa con Angie para que nos presente a Jaime. Muchísimas gracias, José Antonio, y pues es para mí un placer darle la bienvenida a este espacio, a estas charlas sabatinas que hoy inauguramos con un ponente de lujo, Jaime Paredes. Gracias, Jaime, por aceptar este espacio y compartirnos generosamente tu experiencia. Voy a permitirme dar una breve semblanza de nuestro expositor. Jaime Paredes es un ejecutivo senior con más de 25 años de trayectoria internacional en el sector financiero. Es especializado en medios de pago, tarjetas de crédito y débito y analítica estratégica. Ha ocupado posiciones de liderazgo en Banco Santander en México y a nivel global, así como en Banco Azteca, donde desarrolló modelos analíticos, estrategias de rentabilidad y programas de lealtad que marcaron la evolución de los sistemas de pago en México y América Latina. Actualmente se desempeña como consultor independiente en analítica, medios de pago y crédito al consumo, apoyando instituciones financieras en proyectos de innovación, riesgo y rentabilidad. Jaime es ingeniero en sistemas computacionales por la Universidad de las Américas y tiene programas ejecutivos en Wharton y PADE y combina una sólida formación técnica con visión estratégica para la toma de decisiones. Y pues hoy tendremos el gusto de escuchar esta primer charla, porque será una serie de tres charlas sabatinas que tendremos con Jaime. Hoy vamos a escuchar más allá del promedio, Jaime, filosofía de la estadística para toma de decisiones. Y bueno, pues cedo el uso de la voz, mi estimado Jaime, adelante, por favor, y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, pues muy buenos días. Pues ya me presentaron, soy Jaime Paredes y pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla y aquí estamos. Aquí está. Ok. Nada más avísenme si ya estamos Se con la está, presentación. se está cargando la presentación, todavía no se visualiza, Jaime. Ahí ¿Ya? está, ya empezó, así es. Gracias. Perfecto. Bueno, el tema que voy a platicarles es una plática, ¿no? Se refiere un poco más allá, a hablar sobre conceptos, conceptos entre amigos, filosofía sobre la estadística para la toma de decisiones. Y vamos a hablar de lo que es el promedio, por eso pongo average. Aquí les planteo, pues siempre es algo incitador el poner algo que sea atractivo, como por ejemplo esto, ¿no? Si tienes una mano en el horno y la otra en el congelador, imaginemos la escena, en promedio estás bien.
O por otro lado, alguien que trata de cruzar un arroyo y pues ve un letrero que dice que tiene 90 centímetros de profundidad, pero al finalmente se termina ahogando, ¿no? Y entonces es que posiblemente hay algo oculto. Pues no necesariamente, y es donde nosotros vamos a tratar de ver qué es lo que está ocurriendo. ¿Y qué es el promedio? Pues, generalmente lo que nos viene a la mente es la fórmula cómo se calcula, pero también vienen cosas como, oye, pues es el valor referenciado como normal, lo usual, lo típico, o es el valor, es un valor medio, lo cual es recursivo porque valor medio y promedio dice lo mismo. O bien es el número esperado, hablamos como que de esperanza, o bien hablamos de una cifra intermedia que nos da un concepto como que de ubicación. O al final un collage de todo lo que he mencionado. Sin embargo, el promedio aparece pues en pues, reportes, aparece en nuestras presentaciones o cuando estamos haciendo proyecciones. Es algo que recurrentemente aparece. Sin embargo, con todo lo anterior, realmente hemos contestado qué es el promedio. Vamos a ir más allá. Un poco de historia, y eso va a ser muy breve. En la antigüedad, pues sí, aquí hay temas desde los babilonios, desde los egipcios, en la Edad Media, ya, en la Edad Moderna, ya en la edad contemporánea y más recientemente en el siglo XX y en el siglo XXI, pero realmente hay tres momentos importantes, ¿no? ¿De dónde surge el tema de average, o de promedio? Surge del árabe que se llama aviar, que significaba un tema de daño o de efecto para designar el reparto proporcional en pérdidas marítimas. Cuando trasladaban, pues se perdían las cosas o porque se hundían los barcos. Posteriormente evoluciona al francés, en lugar de decir aguar es aviare. Y después, curiosamente, llega al inglés como average, donde todavía no significa medida numérica, sino compensación proporcional de pérdidas, ¿ya? Y de ahí a significar lo que es el valor medio numérico, pero realmente por eso se llama average, pero no tiene nada que ver con el origen etimológico que trae. Posteriormente, en la edad moderna temprana, pues comienzan a describirse fenómenos poblacionales con este concepto, pero ya como una medida para estimar riqueza. El promedio se usa como una herramienta descriptiva. Y estamos hablando del siglo XIV al siglo XVI. El promedio como un estimador fundamental de la estadística, y aquí es donde comienza a surgir el tema del famoso límite central, que voy a mencionar más adelante, ¿ya? Y el uso estadístico del término average aparece en inglés por ahí de 1700 como valor representativo de un conjunto numérico. Pero el siguiente momento, pues ya es más tarde y más cercano hacia nosotros, ¿no? Donde ya tiene una adopción masiva, los promedios con una base analítica para estimar poblaciones y desarrollo, ¿no? Déjenme mover esto que no me deja ver. Acá está. Ok. Un, un segundo. Aquí está. Ya. Perdón. En fin, vamos a pasar ahora a ver cómo se construye, porque realmente es un poquito entender cómo se construye, y hablo de construcción en términos de qué hay detrás de hacer ese cálculo. El promedio pues, realmente representa un valor único que representa a un conjunto de números. El promedio en sí se obtiene al suavizar o aplanar los diferentes valores del conjunto de datos en un solo valor. Es decir, vamos a tratar de encontrar eso que es único, consistente y representativo. Y para esto vamos a tomar un conjunto de números que pues los he escogido de manera estructurada para poder hacerlo. Y vamos a desdoblarlos en sus pedazos como si fueran bloques de Lego. Por ejemplo, el número 8 pues son 8 pedacitos de Lego. El uno es un Lego. Y así cada uno de ellos, el 10, el 4, el 2 y el 7.
¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplanar ese conjunto de números para poder ver a dónde llegamos. Y entonces comenzamos a quitarle todos los excesos y vamos a, a, a dárselos a donde nos falta, ¿no? ¡Pum! Y entonces comenzamos a llegar a converger en esta figura, ¿ya? ¿Y qué es lo que hizo? Pues prácticamente fue rasurar todos los excesos y donde hacía falta, se los integró. Y entonces llegamos a esta cantidad, que es 5. Pero ¿qué fue realmente lo que hicimos con esta demostración gráfica? Pues realmente lo que hicimos fue sumar, es decir, apilamos, vamos a apilar cada uno de los números, ¿ya? Y los vamos a sumar, nos da 35. Y después también sumamos cuántos números tenemos. Tenemos 7 números y al final hicimos una división. Eso fue lo que hicimos acá, pero lo que vimos gráficamente fue realmente una rasurada gráfica, lo que estuvimos haciendo al jugar con los Legos. Y de esa manera obtenemos el 5. Existen números que, pues sí, evidentemente eran menores a este número y otros que eran mayores. Y llegamos a lo que se conoce como el primer momento estadístico, que es el promedio o la media. Pero lo que estuvimos haciendo, esta simple operación, lo que está haciendo es esto. Estos números son exactos, pero pudieron haber sido decimales y entonces hubiéramos tenido que recortar pedacitos del Lego para poder llegar a esta figura uniforme, para que quedara en 5.5, 5.22, etcétera, ¿no? La fórmula, pues la presento, pero realmente el concepto es ese. ¿Qué es lo que se está haciendo cuando a- aplicamos la fórmula del promedio? Pues aquí, pues, es la fórmula estadística de cómo se hace. Y pues realmente existen dos fórmulas, la que es la fórmula muestral, cuando estamos tratando con muestras o si estamos tratando con una población, que es un tema que no voy a abordar, ¿ya? Pero pues la fórmula prácticamente es la misma, nada más es si divido entre el total de los habitantes que hay en un país o si saco la muestra de los 32 estados y nada más tengo un pedazo de esos. Pero en sí, para el promedio es lo mismo, pero esto es lo importante, ¿no? ¿Qué es lo que hace el promedio? Bueno, antes de seguir adelante es importante entonces tener en cuenta algo. Los números en sí mismos, ¿ya? Son entidades sin intención ni identidad, ¿ya? Son magnitudes abstractas en el espacio. No saben qué son. ¿Qué es lo que tenemos cuando tenemos, digamos, un planteamiento de números de esta naturaleza? ¿Qué es esta magnitud y esta clasificación que estoy poniendo aquí abajo? Pues podrían ser ingresos en cada trimestre en una tienda, o bien los kilómetros recorridos por aviones de una línea aérea, o bien podrían ser litros en una gasolinera por cada una de las estaciones que despacha gasolina, o ventas en el tiempo. Los números no tienen identidad, nosotros se le atribuimos y les damos ese sentido. Y ahora bien, un tema de referencia, ¿ya? El promedio, en esencia, es un número generado por una nómula, pero en sí no tiene significado por sí solo. Adquiere valor cuando lo asociamos con otros datos para relacionarlo y compararlo. Y entonces apreciar su contenido y movimiento y qué dirección tiene. ¿Y a qué me refiero? Que acá, ¿dónde ubicamos eso para poder darle ese contexto de referencia? Lo ubicamos a la izquierda, lo ubicamos a la derecha, lo ubicamos en medio. ¿Dónde lo ubicamos? Se parece que falta algo, ¿no? Como que el rompecabezas no lo tenemos completo. Bueno, entonces aquí vienen tres temas. Uno que es, tenemos que darle a estos números estructura y orden para poderlos apreciar y observar su variabilidad para ver cuánto están dispersos y ver qué tendencia tienen, si están centrados o no están centrados. Para esto
necesitamos algunas métricas para poder contextualizarlo. Y para esto voy a poner dos grupos de datos, que ya en sí ya traen estructuras. Si vemos, estos números ya están en orden ascendente, ambos. Son dos grupos de números que obviamente están estudiados para que podamos hacerlo más ágil en la presentación. Perfecto. Podemos ubicar cuál es el valor mínimo en ambos casos, ¿ya? Podemos ubicar el máximo y la mediana, que la mediana es muy interesante porque ya que están ordenados los datos, el dato o el número que se encuentra mero en el centro, esto es posicional. El que está en el mero centro, esa es la mediana y parte como un cuchillo los datos. Hacia la izquierda está la mitad y hacia la derecha está la otra mitad. Es posicional, no es aritmético. Y esto nos permite tener cierto tipo de interpretaciones que voy a ver más adelante. Ahora bien, ¿dónde está el promedio? Pues el promedio, este sí es aritmético, este no es posicional. El que sí es posicional es la mediana. Y aquí estamos viendo que pues está adelantado. Y en este caso, también está adelantado. Y si ven, escogí dos grupos de datos distintos en los cuales el promedio es el mismo. Sin embargo, los datos son completamente distintos y los escogí a propósito para poder mostrarles el siguiente tema, ¿ya? Porque aquí ya vimos el mínimo, la mediana, el máximo, etcétera, ¿no? ¿Y por qué lo muevo hacia acá? Porque realmente ver el valor junto a las barras no lo es, tenemos que verlo en su escala, en su escala. En el caso de los azules va de 0 a 103 y en el caso de los verdes de 0 a 166. Si vemos que hay una diferencia. Pero la siguiente métrica es el rango. Y ahorita vamos a recordar un poco el primer slide que les presenté. Y esto es la resta del máximo menos el mínimo. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí lo que vamos a ver en sí el rango es como la zanja que hay entre los datos. Por ejemplo, aquí, la zanja que hay entre el 78 y el 103, y en el caso de los verdes, entre el 15 y el 166. Vemos que hay una diferencia importante independientemente, ¿ya? de que tienen el mismo promedio. Pero eso nos habla de qué? De que en el caso de que la zanja es más pequeña, los datos están más concentrados. Y en el caso de que la zanja o el rango es más amplio, quiere decir que los datos están dispersos. Pues sí, lo estamos viendo. Entre el 78 y 103 no hay tanta distancia como entre el 15 y 166, que el 15 casi es 15 veces menor que el 166. ¿Ya? Y aquí es donde recordamos al amigo que se ahogó. Pues sí, le faltaron algunos datos, ¿no? ¿Por qué se cayó? Porque le faltó sacarle el rango. No sabía que independientemente de que pues tengas el mismo promedio, pues si le hubieran dado el dato del máximo y el mínimo y calcular de qué tamaño se podría llegar a encontrar en algún momento algún hoyo, no se hubiera caído, ¿no? Me gusta más esta porque se ve como que aquí hay un pescadito, aquí hay un pescadito que dice, otro que no entendió. Bueno, aquí lo que ya vimos rápidamente, que esto lo voy a pasar rápido porque es lo que ya les comenté, ¿no? El mínimo, el máximo, la mediana. Que aquí el concepto importante pues es la mediana, que es posicional y que respecto al promedio, ¿ya? Es realmente aritmético. Uno es posicional y el otro es aritmético. Y en el caso del rango, pues el rango es realmente la zanja que hay entre ellos. Y aquí ya vimos qué es lo que ocurre cuando realmente no tomamos en cuenta esto. Habla de la dispersión, de qué tan dispersos están los datos, pero no indica qué pasa en medio. Y eso lo vamos a ver en los siguientes slides. Y aquí también un poco también, pues el promedio es el primer momento estadístico. Obviamente, pues es el punto de equilibrio aritmético. Y resume y sintetiza y representa un valor único del conjunto de datos, pero no representa un valor en concreto en el conjunto de datos, simplemente pues lo estamos tomando como una referencia. Bueno, ahora vamos a ver algo un poquito más cercano a lo que vemos en los reportes.
Angélica, ¿cómo vamos? Todo bien, Jaime, adelante. Ok, entonces, aquí lo que les presento, pues es un grupo de datos. En sí, podemos decir que son ventas, ¿ya? Y tengo dos grupos, en el mismo conjunto tengo pues datos del año 2023 y el año 2024, ¿ya? Son números seleccionados. Así es como se ven, ¿no? Aquí vemos los azules que son los del 2023, los verdes que son del 2024, pero entonces vamos a darles el orden. Vamos a ordenarlos de menor a mayor. Pero ya incluso simplemente con el hecho de haberles dado orden, porque así es como nos los encontramos en los reportes, pero no nos los presentan de esta manera. Simplemente con el hecho de haberle puesto orden a esto, ya comenzamos a ver que, por ejemplo, este dato que es este 23 azul, ¿ya? Es el más viejo, es el más viejo del 23, es desde enero. O sea, aquí comenzamos a ver que hay eventos que son relevantes, que tienen más magnitud, pero que son antiguos. Y obviamente cosas que son más recientes, como por ejemplo el 35, pero fíjense, el 35 es de enero, siendo que es el mayor, ¿ya? Entonces aquí ya comenzamos a ver cosas. Y ahora vamos a ver el tema de estructura, orden y variabilidad y tendencia, ¿no? Pues entonces volvemos a poner el máximo, el mínimo, la mediana, ¿ya? Que ya dijimos que es el valor central, posicional, no aritmético, que estaría por ahí. Pero aquí, Houston, tenemos un problema. ¿Y por qué ocurre esto? En el caso de la mediana, como tenemos 24 números, son 12 números para el 23 y 12 números, tenemos un total de 24, no tenemos un valor central, ¿ya? Que en el caso de que sea impar el número de números, ¿ya? Pues sí existe un número central, ¿ya? El cual parte en dos, a los números y ya nos permite ver hacia la izquierda y hacia la derecha. Pero cuando es par, no hay problema. Aunque no existe ese número, ya se toman los dos números centrales, se divide entre dos y entonces podemos generar. Y de esa manera podemos tener la mediana. Entonces, pues, hacemos el cálculo y entonces ya tenemos nuestra mediana. Aunque no existen nuestros datos, es posible calcular. Cuando es el número par, sale naturalmente de nuestros mismos datos. Y el promedio, que pues aquí nada más pongo la fórmula, nos da ahí y volvemos a ponerlo. Entonces ya tenemos ahí pues gran parte de dónde se está moviendo el promedio, pero realmente lo bonito es verlo en la escala. Ahora estamos viéndolos en la misma escala, de 0 a 40. Y entonces podemos ver perfectamente lo que hizo los Legos, ¿no? Y todo este copete que traían los números y lo repartió hacia abajo y por eso llegamos a 15,45 de promedio, ¿ya? Es decir, es el valor que los representa, es ese valor único, plano, sobre el que hemos estado hablando en los slides pasados. Perfecto. El rango, pues aquí lo podemos ver, sí es un rango amplio para el tamaño de números. Y ahora, ¿qué es lo que hemos visto, no? Pues hemos visto, partimos del promedio, ya vimos el mínimo, el máximo, ya vimos la mediana, ya vimos el rango, y ahora vamos a ir al segundo momento estadístico, que es la varianza, y su derivada, que es la desviación estándar, para ver temas de dispersión. ¿Ah? Ok. Entonces, el segundo momento estadístico es la varianza, y es una medida de dispersión por excelencia. ¿Ya? Indica qué tanto se alejan los datos. A mayor varianza, ¿ya? Los datos están más dispersos. A menor varianza, los datos están más juntos, más aglomerados, ¿ya? Vamos a tomar los números del Lego que estuvimos trabajando, pero pues aquí están desordenados. Vamos a ordenarlos, ¿no? Porque ya vimos que el orden es importante cuando queremos ver todo esto. Y los vamos a poner sobre una línea, sobre una línea. Ahí vamos a ponerlos. Y si ven, siempre mantengo los colores para tenerlos ubicados. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver dónde está el promedio. Ah, ahí está nuestro promedio. Perfecto. ¿Y qué es lo que vamos a ver para ver esa dispersión?
pues lo que se hace es ver qué distancia tiene cada punto respecto al promedio. Es decir, cada punto, por ejemplo, este punto rojo respecto al promedio, que es 5, ¿qué distancia tiene? Pues lo que se hace es a cada punto restarle el promedio. Y entonces decimos que tiene una distancia de -4, decimos distancia de -4, como que aquí ya comienzan a salir cosas raras, ¿no? Y así sacamos estas distancias, ¿no? Dices distancias negativas, bueno, pero hay distancias positivas, las que están hacia la derecha. Y entonces, bueno, esto matemáticamente esta resta se expresa de esta manera, pero pues no le hagamos caso, nada más simplemente eso, ¿ya? Y pues esto es lo que pasa cuando estamos tratando de ver qué distancia tienen esto, pero aquí no lo podemos apreciar, simplemente obtuvimos el promedio. Y entonces ahora, pues lo que queremos ver es una distancia promedio que exista entre los datos y la media, ¿no? Pero el tema es lo que les había dicho, al rasurar todo esto, pues lo que le quité a unos, se lo puse a otros para dejarlo parejo, y aquí lo vemos. Todo esto suba -10 y todo esto suma +10, y el efecto pues es 0, ¿ya? Si los quiero sumar, y peor aún, si quiero sacar el promedio, pues da 0. Esto no nos ayuda. Houston, ¿tenemos un problema? Sí y no, porque esto, pues sí, está resuelto matemáticamente. ¿Cómo se elimina estos negativos para poder tener esa distancia promedio? Pues a través de elevar esas distancias al cuadrado, lo cual ayuda a que esos números pues se vuelvan positivos y entonces ya podamos tener un número sobre el cual calcular esa distancia. Matemáticamente es esto, lo que hicimos fue elevar al cuadrado pues esas distancias que estamos viendo acá. Y pues ahora sí, ¿qué es lo que ocurre? Pues estas distancias se magnifican porque lo estamos elevando al cuadrado, ¿ya? Y entonces ahora sí podemos tener ya esa distancia promedio que es conocida como varianza. Pero, ¿qué tema tiene esto? Es un valor cuadrático, es un valor de área, pero nuestros datos son lineales, no son cuadráticos. Adicionalmente, estamos haciendo una varianza como si tuviéramos la población y lo que realmente tenemos acá ¿cómo se llama? Es una muestra, ¿ya? Y pues la desviación estándar es la raíz cuadrada de esto, pero estos son fórmulas poblacionales. ¿Por qué? Porque estamos dividiendo como si tuviéramos todo el conjunto de datos, pero realmente esta no es la fórmula. Realmente hay que dividir con un elemento menos. Esto tiene toda una explicación porque estas son las fórmulas muestrales, ¿no? Ya se divide entre -1, o sea, en lugar de dividir entre 7, se divide entre 6. De esto voy a dejar ahí una referencia si alguien quiere meterse más en este detalle. No merece la pena meternos en este momento, ya, pero saber que realmente estamos hablando de esto. Incluso ya no se llama, si me regreso un poquito, en el caso poblacional se refiere a sigma, ¿ya? Sigma cuadrada, y la división estándar es sigma, y en el caso muestral se llama S cuadrada y S. Pero básicamente estamos hablando de lo mismo. Esto nos permite llegar ahí. Pero hasta aquí no hemos dicho, oye, y la varianza en la división, ¿dónde juega? Ya vimos que son las distancias y todo esto. Pues vamos a entenderlo un poco más. ¿Ya? Ya dijimos que mientras a mayor varianza, más dispersos, a menor varianza, más aglomerados están los datos, pero como les dije, es un valor cuadrático, es un valor de área, ¿ya? Amplifica las desviaciones. La desventaja es que no está en las mismas unidades que nuestros datos, ¿ya? Entonces, imaginemos esto, ¿ya? La varianza como si los datos están aglomerados pues representa un cuadrado pequeño, porque la varianza es un valor cuadrático, es un área. En el caso de que estén dispersos, pues es un cuadrado mucho mayor, ¿ya? Entonces, cuando sacamos la desviación estándar, esto nos permite regresar a las mismas unidades, que ya son lineales, que los datos que tenemos, ¿no? Y esto nos permite ver cómo los datos se alejan del promedio en unidades simples. Y vamos a verlo. El área de un cuadrado es lado por lado. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos que la varianza ya es el área. Entonces, ya el área ya la tenemos.
¿Cómo sacamos el lado? Pues sacándole la raíz cuadrada. Y esto ya está en las mismas unidades que tenemos acá. Y esto es lo que se toma como la distancia media que existe entre los puntos y el promedio. Y es llamado desviación estándar. Ahí es donde tenemos esta explicación de por qué se hace todo esto. Entonces ya, ahora sí entendemos por qué la varianza es una medida de dispersión, pero la que realmente nos lo entrega en unidades entendibles y que son realmente manejables es la desviación estándar. ¿Ok? Ahora bien, inevitablemente, ya que hablamos de desviación estándar, pues es inevitable hablar de la campaña del señor Gauss. Bueno, ahora bien, es algo que ocurre en la naturaleza. Imaginemos el primer caso, ¿no? Que tenemos un grupo de gentes o de personas que van a la universidad o que van al cine y les medimos la altura, ¿ya? Y entonces vemos que algunos, pues sí, más o menos miden lo mismo, muy pocos son más bajos de estatura y otros son más altos. Y aparece esta curva. Vamos a ver otro caso. Manzanas que se siembran en una hortaliza. El agricultor las pesa y comienza a ver que hay manzanas, pues, por lo general pesan lo mismo, pero hay otras más chicas que pesan menos y otras que pesan más. Si ven, aquí estamos hablando de tal vez de metros, aquí de kilogramos. Veamos otro caso. Ya, y aparece la curva. Ventas de café, ¿ya? Los ingresos. Hay días de ventas promedio, ¿ya? Más o menos es la misma cuenta, pero hay veces que la venta baja, o, o hay días muy buenos, tal vez fines de semana, y se vuelve a presentar esta curva, ¿ya? Esta curva que, pues sí, tiene la forma de una campana y por eso se llama la campana de Ley. Pero es inevitable entonces ahorita hacer referencia, aunque no tiene mucho detalle esto, la ley de los grandes números. Y aquí es, cuando observamos pocos datos, el azar domina. Si ven, cada una de estas realmente no tiene una forma de campana, ¿ya? Pero pues aquí más o menos lo dibujamos así para que sigamos la conversación. A medida que agregamos observaciones, emerge un orden o una regularidad. Ahorita lo vamos a ver. Del desorden inicial surge esa regularidad, ¿ya? Y el ruido se disuelve y aparece la esencia. Y para esto voy a tener que dejar de compartir y regreso con ustedes en este momento. A ver, Angélica, ¿ya se ve? Angélica, Sí, Jaime, sí se. ¿ya se ve el video? Sí. Sí. Aquí quise ponerles esto porque eso que decimos que conforme agreguemos datos a cada uno de estos eventos, si llegara más gente al cine o lo que sea, o se sembraran más manzanas, se vendieran más cafés, se generarían estas curvas. Vamos a verlo en cámara lenta. Vamos a verlo en cámara lenta para que veamos qué es lo que ocurre. Si vemos conforme se va llenando, vemos que ninguna de las campanas se ha formado, que es lo que estamos viendo aquí abajo, pero conforme se van agregando la ley de los grandes números, todo tiende a esto. Esto está subyacente en la naturaleza, ¿ya? Hablemos de pescados, de elefantes, de coches, de lo que hablemos, es algo subyacente y existen los números, ¿va? Ahora voy a regresar. A ver, Angélica, ¿ya se ve? Sí. Perfecto. Ahora bien, y el teorema del límite central, ¿no? Dice que el azar en su diversidad termina por converger en una forma universal la campana de Gauss, ¿ya? No importa de dónde provengan los datos. Al crecer las muestras, la naturaleza nos lleva a esta curva de campana, ¿no?
Es un recordatorio que en el caos siempre hay un orden oculto, ¿ya? Y estas son algunas reflexiones que ya son muy mías, ¿ya? Ya, ahí las tengo escritas, digo, dice, ese orden invisible es como el campo de Higgs en la física. No lo vemos, pero está ahí dando forma, estructura y peso a la realidad misma. Ahí les dejo una referencia sobre este tema, es muy interesante el tema del campo de Higgs. Así como el bosón de Higgs revela la esencia de la materia, la curva normal nos revela la esencia del comportamiento colectivo de los datos. Pues está ahí subyacente, se está dando esa campana siempre, ¿ya? Conecta la estadística con la física muy fundamental y da esencia que detrás de lo que aparece sin cálculo del promedio hay un paralelismo con la estructura misma del universo. Bueno, ya dejemos de filosofar y vamos a avanzar. Ahora bien, la campana de Gauss se compone de dos elementos. Para describir una campana de Gauss tiene dos elementos. El promedio, ¿ya? Que el promedio pues simplemente nos dice en qué posición se encuentra ubicado el promedio, o sea, en el eje horizontal, y la desviación estándar que ya dijimos que es el tema de dispersión, ¿no? Si está muy picuda, están muy aglomerados los datos, y si está más ancha, entonces están más separados los datos, ¿va? Entonces, ahora viene lo más interesante sobre lo que ya vimos respecto a la desviación estándar derivado ¿cómo se llama? De haber encontrado la varianza. Adiós. Ahí va. Bueno. A una desviación estándar, ya tenemos una desviación estándar hacia la izquierda y hacia la derecha. Algo que se me olvidó mencionar y que por la velocidad con la que lo dije, obviamente esta campana es simétrica, ¿no? Tiene la misma estructura, es una estructura de espejo, ¿no? Era importante haberlo dicho, pero bueno. Una desviación estándar hacia la izquierda y hacia la derecha, tenemos aproximadamente el 68% de todos los datos que tenemos, que estamos analizando. Esto es bien importante. El 34% de ellos están por debajo y el 34% están por arriba. Esto quiere decir que son los datos típicos que vamos a encontrar en la muestra. Es lo que más va a tener generalidad. No es que nos vayamos a encontrar un dato específico, pero ahí es donde se están dando los grandes números que componen al promedio. A 2, entonces ya tenemos el 95%, pero es importante tener esta separación. Este 13% son datos de 2 sigma. El conjunto, ¿ya? Es hasta 2, pero este 13 y este 13 son 2, que quiere decir que estos datos que son a 2 sigma, el 13% y el 13%, ¿ya? Son datos que pues ya son un poquito más dispersos, son un poco menos regulares. Y si hablamos de 3 sigma, ya tenemos casi el 99% de nuestros datos, ¿ya? Que es todo el trayecto, pero los que están a 3 sigma son los que son los datos pues posiblemente más extremos, más raros en nuestros datos. Y pues todavía aquí podríamos irnos hasta 5 sigma, 6 sigma, que vayan, el caso de 6 sigma se ocupan en temas de control de calidad donde tratan de eliminar el error y cosas de ese tipo que deberían ser casos muy raros, ¿no? Pero este es una de la potencia de la campana de Gauss, ya nos permite ubicar. Si nuestros datos tienen esta estructura, podemos tener confiabilidad de que a una desviación estándar, hacia la izquierda o hacia la derecha, prácticamente vamos a encontrar todos nuestros datos. Casi más de las 2/3 de nuestros datos van a estar ahí, ¿ya? Y por eso podríamos tener ese nivel de inferencia que podemos hacer. Pero ya, datos que están a 2, ¿ya? No los que están aquí, porque aquí ya estamos en todo el recorrido. Los que están en estas partes o en las colas ya tienen una dispersión muy distinta. ¿Ok? En la campana de Gauss, pues la mediana y el promedio son iguales. ¿Por qué? Pues porque es simétrico. ¿Ya? Coinciden. No hay ningún problema. No hablé de la moda para no ensuciar las gráficas, pero es el dato que más se repite. ¿Ya? Y no merece la pena incluirlo en lo que estoy platicando. Pero bueno,
En el caso de la campana de Gauss, tenemos este comportamiento. Bueno, y eso quiere decir que pues es una campana balanceada. Ahora bien, ya tenemos todo este recorrido, vamos a ver ahora el tercer momento, que es el tema del sesgo. Este es muy interesante. El sesgo es el tercer momento estadístico y que es un tema de simetría, ¿ya? La distribución respecto a la media del promedio. Y hay tres casos. El sesgo positivo, la cola larga hacia la derecha. Aquí vemos la cola larga hacia la derecha. En este caso, la mediana, que siempre es un tema posicional, pues se encuentra en el centro. Y el promedio se encuentra hacia la derecha, quiere decir que está adelantado. Y la moda, que pues bueno, les dije, siempre queda hacia la izquierda. Pero de la moda no vamos a hablar. Vamos a concentrarnos en la mediana y en el promedio. El segundo caso es el simétrico, que es la campana de Gauss. La mediana, el promedio y la moda están en medio. Entonces es simétrica, ya lo vimos. Y el tercer caso, ya, es el sesgo negativo. ¿Por qué? Porque la cola está hacia la izquierda. La mediana sigue estando igual que en el caso positivo en el centro, pero ahora el promedio está retrasado y la moda queda del lado derecho. Si vemos, es un tema de masa, ¿no? Aquí el punto es que cuando tenemos un sesgo positivo, los datos que están del lado derecho pesan más porque posiblemente tienen mayor magnitud que los que están del lado izquierdo y viceversa, ¿ya? En el caso del caso simétrico, que sería la campana de Gauss, pues todo está balanceado, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se calcula ese sesgo? Pues tenemos una fórmula, ¿ya? Pero fíjense, no nos fijemos en la fórmula sino en lo que tiene la fórmula. Vuelve a tener la distancia de cada punto contra el promedio. Y además, ahora en lugar de ser cuadrático, está el cubo. No nos vamos a meter en ver esa definición, no es importante. Esta es la fórmula que se ocupa para calcular ese sesgo, lo cual vamos a ver más adelante, ¿ya? Y aquí tenemos una pequeña guía de los valores que puede ocurrir al sacar esto. Un sesgo negativo fuerte es si esta fórmula nos arroja un valor menor a -1. Es una simetría fuerte. El sesgo leve a moderado negativo, ¿ya? Es cuando está entre -1 y -0.5. Aproximadamente simétrico es si se encuentra, que digamos sería casi normal, si ese valor está entre -0.5 y 0.5, leve moderado, es si está entre 0.5 pero mayor a 1 es una simetría fuerte hacia la derecha, ¿no? Entonces, esto nos puede dar ya una guía de si tenemos este dato en nuestras presentaciones, o si lo podemos obtener en Excel, o lo podemos calcular, ya podemos saber hacia dónde tenemos los datos. Entonces ya volvemos al recorrido. E hicimos el sesgo. Y ahora vamos por el último momento estadístico, que es el cuarto momento. Y que pues ya comenzamos aquí a ver nombres medio curiosos. La kurtosis. Ya, vamos a ver. La kurtosis es una medida de concentración en torno a la media. ¿Ya? Mide el grado de apuntamiento y achatamiento. No encontré otra palabra para describirlo. Se llama thickness, o sea, es puntiagudez o apuntamiento respecto a la curva normal. Tres casos, también igual que en el sesgo. Y aquí comienzan a aparecer los nombres chistosos, ¿no? La kurtosis mesocúrtica describe a la curva normal. Si es mesocúrtica, es normal. El segundo caso es leptocúrtica, es la que está puntiaguda, ¿ya? ¿Ya? Un pico alto con colas largas, acá, ¿ya? Pero con valores extremos muy altos. ¿Por qué dice valores extremos? Pues la altura, recuerden que aquí, aunque no vemos el eje vertical, es la magnitud.
El dato que está aquí arriba respecto a este, pues hay valores extremos hacia los dos lados, ¿ya? Y la platicúrtica, que es como si estuviera aplanado, platicúrtica como de plato, ¿no? Este, y esto, la distribución está más aplanada y dispersa, menor concentración en torno a la media. Pues sí, menor concentración, pues todo está regado, así es como si estuviera regado la sopa, ¿ya? Y con menos valores extremos, pues sí, pues la altura me lo dice, no hay tantos valores extremos. Y al igual que en el sesgo, aparece la distancia de cada punto a la media. Pero ahora está elevado a la cuarta potencia, ¿ya? Y lo mismo, tenemos una pequeña guía para ver cuándo es mesocúrtica, ¿no? Que sería, entre estos valores sería normal, ¿no? La platicúrtica marcada, que sería muy aplanada, ¿ya? Sería menor a -1, si la curtosis nos da eso. Si es platicúrtica, no está tan aplanada, tenemos esto, ¿ya? La leptocúrtica, que tiene un pico más alto con colas largas, sería como la que estamos viendo acá. Más bien, la última es la marcada, sería la más picuda, y la otra no sería con tanta picudez, ¿no? Y esto es lo que nos permite pues, tener también entre la curtosis, que me dice qué tan aplanado, qué tan picuda, y el sesgo, pues nos da ya una idea de con qué estamos tratando cuando hablamos del promedio, porque si ven, la formulita nos los dice todo, ¿no? Bueno, ahora, vamos a regresar a uno de los ejemplos que estuvimos viendo anteriormente, ¿no? Si lo recordamos, eran estos dos grupos de datos, ¿no? Los azules y los verdes, para ver esto, ¿no? En el caso de los azules estaban más concentrados y más dispersos los verdes, ¿ya? Si recordamos, esto es donde se nos ahogó nuestro amigo, el, 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 el que pues no tuvo los datos del mínimo y el máximo para verlo, ¿no? Y tenemos el promedio. Pero ahora vamos a analizarlo, ¿ya? Con todo lo que ya hemos recorrido. Vamos a tener los datos calculados, pues los calculé en Excel, ¿no? Para poderlos tener ahí a la vista. Estas son las cifras de los, ¿cómo se llama? De los números azules, ¿no? El promedio, pues es 88, ya lo sabíamos. Veamos la varianza es 78, la desviación estándar es 8.3. Aquí es importante ver algo, que eh, si lo vemos verticalmente, ¿ya? El 88 pues estaría más o menos por acá, ¿no? Pero si lo vemos horizontalmente al ver la desviación estándar, ¿ya? Entonces prácticamente la desviación estándar me llevaría hasta el 78, ¿ya? Esto ya nos va diciendo algo. El rango que trae es 25, que habla de que no están tan alejados estos números, el 78 del 103. Y aquí sí comenzamos a ver ya algo bien importante que vimos en el sesgo, que es el skew. El promedio está adelantado respecto a la media, eso ya lo habíamos visto, ¿ya? Y vamos a verlo ya con la kurtosis y el skewness, ¿no? Y para eso, pues vamos a nuestra guía. Ok, el skewness dice 0.71. Dice 0.71. ¿Dónde anda ese 0.71? Dice sesgo leve a moderado positivo. Pues sí, aquí lo que estamos viendo es positivo. El promedio está adelantado. Aquí lo importante saber, ¿ya? Es que si tomamos el promedio cuando tenemos un sesgo moderado o positivo, entonces vamos a estar sobreestimando. ¿Por qué? Porque los datos que están del lado derecho, ¿ya? Jalan el promedio. Aquí ya lo estamos. Y en el caso de la kurtosis, pues vemos que da -0.2, andamos por acá. ¿Dónde andamos? Es -0.02. Ay, Dios, ¿dónde ando? Es platicúrtica leve, anda en este rango. Es decir, que está un poco aplanada. Si vemos el dato,
de los anteriores, aquí vemos ya las comparaciones. Tenemos el mismo promedio, pero vean la varianza que tan diferente es en el caso de los verdes. La desviación estándar. Tienen el mismo promedio, el rango es enormemente diferente y la mediana es muy distinta. Sin embargo, también está adelantada, por lo mismo también trae sesgo positivo. Y en el caso de la curtosis, ¿ya? Es menos 1.8, ¿ya? Y esto quiere decir que es platicúrtica marcada, independientemente de que decimos, oye, ¿cómo que está marcada? Porque en el caso de la curtosis vemos que los extremos están muy alejados. Aquí esto nos permite ver el caso de los datos extremos para poderlos apreciar con mejor contexto cuando tenemos los datos no varían mucho, pero están muy extendidos. La distancia que hay entre, ay, ya me pasó. La distancia que hay entre este y este punto puede ser enorme. Bueno, ahora sí. Entonces, ya hemos terminado todo el recorrido, ¿ya? Y como corolario final, decir que partimos del promedio, que es el primer momento estadístico. Nos fuimos a la varianza, que habla de dispersión, y de ahí a la desviación estándar. Nos fuimos al sesgo para ver el promedio a dónde estaba inclinado. Y después, qué tan aplanada o picuda estaba la vez. Pero algo que es interesante, en términos de potencias, comenzamos a ver que partimos del promedio que no tiene potencia, pero en el caso de la varianza está al cuadrado, en el caso del sesgo está al cubo y está al cuadrado. Por eso te habla un poquito del segundo, el tercero y el cuarto momento estadístico. Pero ¿cuál es el factor común? La distancia de cada punto al promedio. ¿Ah? Y Angélica, y a todos los que me escucharon, pues con esto termino mi presentación. Pues te cedo. Gracias, muchas gracias. Aquí hay una pregunta de Rodrigo Guerrero, que pues entre los conceptos que hoy nos compartiste, pues quedó el tema de qué es eso de mesocúrtica. Sí, eran temas Meso, que yo tampoco había escuchado. Jaime. mesocúrtica, bueno, tenemos si hay tiempo, ¿me dejas proyectar? Claro, claro. Voy, voy de nuevo. Ahí voy. Vámonos para allá. Vámonos para allá. Ahí voy. Vámonos rápido. Aquí están. Skills. Aquí está. Pum. ¿Sí se está viendo, Angélica? Sí. Ok. Bueno, vámonos para allá. Mesocúrtica. La mesocúrtica es la curva normal. ¿Qué quiere decir? Que la curtosis es igual a cero, ¿ya? Pero cuando tenemos una leptocúrtica, es que ya se aleja, está picuda, está hacia arriba. Le llaman mesocúrtica, pues no sé, digo, aquí aparecen los nombres, los nombres, ¿cómo se llama? Raros. Y la otra es platicúrtica, pues que tiene sentido porque está así como un plato. Pero aquí es donde vemos un poquito el tema. Si ves el tema de mesocúrtica, pues, esta es una guía que yo armo para, déjame poner el lazo, si no, no se ve. Aquí está. Aquí está mi lazo. Aquí el primer punto que tenemos en la guía, yo lo pongo, yo esta clasificación me la armé un poco para tenerlo como referencia. No me la sé de memoria, pero ya alguna vez la hice, ¿no? Vemos que si está entre menos 0.5 la curtosis y más 0.5, podemos considerar que es normal. ¿Por qué? Porque la curtosis de la campana de Gauss, ¿ya?
es cero, ¿ya? Por eso digo distribución normal, básicamente. No sé si con eso contesto la pregunta. Muchas gracias, Jaime. A ver, vamos a ver, aquí ya no tengo, acá en el chat. Es, pues son felicitaciones, excelente presentación que te lleva, que te manda Luis Cuellar, Dalos Igual, Dalos Ortiz, todos Ah, el muchas equipo de gracias. Cúrtica, excelente plática. A ver, Miguel Ángel Rangel. Nos pregunta, ¿cómo es que este tipo de análisis estadísticos se benefician de la inteligencia artificial? Yo los he usado para aplicaciones de planeación de la demanda en retail y CPG. Es una pregunta muy, bueno, un comentario muy interesante porque efectivamente, ¿qué podemos decir sobre el promedio? Es como la estaca que enciende el fuego, ¿no? Y desde la historia. ¿Ya? ¿Qué puedo decir? Hoy todo está marcado en, vaya, la tokenización que se da para todo lo que son los lenguajes grandes que se manejan hoy para la inteligencia artificial y que podemos tener la inteligencia artificial generativa, pues se basan básicamente en eso. Los modelos matemáticos predictivos que se hacen para determinar si alguien está en default, si alguien va a impagar, se basan la esencia de todo esto está en la varianza. Yo siempre he dicho que nosotros los analíticos, que aunque yo no soy actuario, pero me considero actuario, ya de closet, ya salí del closet, ya, tenemos trabajo gracias a que en el universo existe la varianza, ya. Y todo esto pues se conjuga de muchas formas. Obviamente, esto es digamos, lo inicial, por no decir lo más básico, porque no es tan básico, esto es lo inicial. Hay cosas mucho más profundas cuando se trata de ver por qué el tema del límite central tiene que ver esto, la naturaleza misma de la curva normal. Oye, independientemente de cómo se manejan los modelos, ya tienen asociado este tema, sí, todo esto está intrínseco. El tema del promedio, de la desviación estándar, del sesgo, de todo este tipo de cosas, tienen mucho que ver con todo esto, ¿no? Y básicamente, yo lo que te diría es un concepto que tiene una profunda inmersión en todo lo que hacemos. Vaya, lo vemos por todos lados. De acuerdo, Jaime. Pues esas son las preguntas que teníamos aquí en el chat y tus felicitaciones. Ah, también si nos puedes recomendar algunas lecturas. Claro, mira, Eh, hay muchas cosas que son académicas, pero tengo, vaya, las voy a compartir, Angélica, para que las pongas, las publiques. Sí, Hay, correcto. hay, hay libros, independientemente de que no son técnicos, pero hasta son filosóficos, que hablan sobre todo esto, e incluso videos de YouTube que son espectaculares porque algunas ideas que recogí para esta presentación vienen tanto de esos libros como de esto, como de mi experiencia propia, el haber vivido esto cuando realmente pocas veces tienes la oportunidad de que alguien te explique las cosas de esta manera, por ejemplo, cómo construir el promedio en Legos, que se ve bien divertido, ya, pero que te da muy buen contexto de qué es lo que está ocurriendo por detrás. Con mucho gusto yo se los comparto. Sí, sí, por favor, Jaime. Y pues aquí, pues muchas gracias, las felicitaciones en el chat. Y bueno, pues ya, para cerrar este espacio, si me lo permites, Jaime, voy a compartir mi pantalla Ok. únicamente para mostrar algunos recordatorios. Precisamente, pues terminamos el capítulo 1, Jaime, y vamos ahora por el capítulo 2 y 3, que será el sábado 4 y el próximo sábado 18 de octubre. Pues los esperamos. Continuará Jaime con estas presentaciones. Y también pues recordarles de nuestros eventos del Premio Nacional Consejero de Excelencia, el quinto simposio, el Consejero de Excelencia que será el 22 de octubre.
a las 7 de la noche en el Club de Industriales, en donde se otorgarán esos reconocimientos a personalidades con trayectorias muy consolidadas en materia de ser consejero, con más de 20 años de trayectoria y contribuciones destacadas en sectores clave. Adicional, bueno, nuestro quinto simposio, los ponentes que tenemos confirmados. Aquí voy a ir muy rápidamente. Tenemos también la entrevista exclusiva el próximo miércoles 24. En LinkedIn se pueden inscribir. Va a estar disponible tanto en LinkedIn como en YouTube, 6 de la tarde. Los esperamos para esta entrevista que nos concede el licenciado Carlos Slim Domit, el presidente del Consejo de Administración de Grupo Carso, América Móvil, Grupo Sanborns y Telmex. También tendremos en nuestro evento el conversatorio, ya en el simposio, el día 24 va a ser Ricardo Salinas Pliego y Ramón Alberto Garza. Tendremos este conversatorio en la Bolsa Mexicana de Valores. También tendremos un conversatorio con Héctor Hernández Pons, que es presidente del Consejo de Administración de Grupo Herdes. Ayer nos comentaron que está por confirmarnos Altagracia Gómez Sierra, muy seguramente podrá estar con nosotros, presidente del Consejo de Administración de Grupo Minsa, y será otro conversatorio que estaremos agregando a nuestro programa. En cuanto nos quede, está ahorita en ese proceso de confirmación, pero pues estamos avanzando en estas gestiones. Adicional tenemos a Gina Díaz Barroso, Jorge Santos Reina, de presidente de Arca Continental, Manuel Escobedo Conover de Grupo Peña Verde, Alejandro Hot, representante de FIFA, él estará en el cóctel del jueves, Carlos Lerma de Jones Service, Álvaro García Pimentel, presidente de AMIB, Manuel Ruiz Pascual de Garner, Enrique Díaz, presidente de ASCLA, acompañará en un conversatorio, al igual que Ignacio López Gay de Diligent Latam. Entonces, y pues la próxima semana, además de la conferencia el miércoles 24, perdón, la entrevista de Carlos Slim, al día siguiente, el jueves, pues los esperamos en nuestro desayuno conferencia donde estará Jorge López, presidente de Fundemex, y pues nos estará comentando sobre este tema de la responsabilidad del Consejo ante pasivos contingentes de largo plazo. Y bueno, pues eran estos anuncios que pues la verdad nos da mucho gusto compartir. Son eventos que estamos realmente contentos de que los estemos logrando y poderlos ofrecer a nuestros asociados y al público en general. Y nuevamente, Jaime, agradecerte y agradecerle a todos los que se conectaron en este café. Café con conceptos, que de repente veía esas fórmulas, Jaime, y me daban terror, pero ya los Legos me tranquilizaron, pero bueno, muchas Gracias. gracias, Jaime, y No, gracias. estaremos, No, gracias a todos los que con su amabilidad estuvieron con su atención conmigo y por sus comentarios. Muchas no, gracias. muchas gracias. Y ya esperaremos el capítulo 2 de esta serie en 15 Cla- días. Nos vemos de Claro que nuevo el sí. 4 de octubre, el sábado. Gracias a todos, que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias, Jaime. Gracias a mi equipo también, a Javier, a Laura, que Igualmente, están gracias. acompañándonos. Buen día, buen fin de semana. Que estén muy bien. Angélica, Igualmente, hasta ¿te puedo luego. marcar ahorita? Claro que sí. Adelante, Ok, Jaime. Gracias. gracias.